convocados a esta sesión plenaria para adelantar el segundo debate al proyecto de acuerdo 117 del 2013, por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración Central y los establecimientos públicos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Al respecto, considero oportuno y necesario expresar de manera clara las razones de orden jurídico, técnico y de conveniencia que, en mi criterio, hacen inviable e improcedente la aprobación de dicha iniciativa en los términos que viene planteada. En primer lugar, he de recordar que la bancada del Partido Liberal Colombiano, en declaración suscrita el pasado 27 de abril, denominada "La improvisación es la regla y la incapacidad es la constante", decidió mayoritariamente votar negativamente tanto el proyecto de valorización como el de cupo de endeudamiento, sustentados en un conjunto de consideraciones que en mi criterio siguen teniendo plena vigencia. No obstante lo anterior, en reunión de bancada efectuada el pasado 16 de agosto, a solicitud del honorable concejal Horacio José Serpa Moncada y Germán García Zazipa, se decidió por unanimidad dejar en libertad a los miembros para votar esta iniciativa, respetando con ello el disenso de la minoría. Sin embargo, tanto en mi convicción personal como en mi criterio político, considero que las razones esbozadas en la declaración del 27 de abril persisten plenamente cuando se afirmó en dicha oportunidad lo siguiente: la bancada del Partido Liberal observa que la administración del alcalde Gustavo Petro, más que pretender resolver los problemas concretos y puntuales derivados del cobro de la valorización del acuerdo 180 del 2005, a todas luces lo que demuestra es un claro afán por acceder a un monto de recursos por 4.3 billones vía cupo de endeudamiento, cifra jamás otorgada a ningún alcalde de la ciudad. El alcalde no presenta con la solicitud de endeudamiento un plan de ajuste y manejo de la deuda que evite el sobreendeudamiento de la ciudad más allá del año 2016, año considerado como el de quiebre para las finanzas distritales. La sabiduría popular indica que la prudencia ha de ser la mejor consejera, pues existen suficientes hechos que demuestran que bajo el estilo gerencial del alcalde Gustavo Petro, los 4.3 billones de pesos solicitados mediante cupo de endeudamiento para reemplazar el cobro de la contribución de valorización podrían fácil y raudamente dilapidarse en decisiones improvisadas, carentes de estudios de factibilidad, técnicos, económicos y jurídicos, y sin procesos serios de planeación y dirección, y bajo demostradas incapacidades de ejecución y control interno. De aprobarse los proyectos de acuerdo, dijimos en esa oportunidad, la ciudad podría ser conducida de una parte a un estado de inviabilidad financiera que generaría no solo cuantiosos detrimentos patrimoniales, sino una parálisis frente a su desarrollo y competitividad, y de otra a sepultar junto con el cobro de valorización una cultura tributaria ciudadana construida a lo largo de varios lustros y muchos esfuerzos. Bogotá requiere las obras, en eso queremos ser muy claros. La ciudad necesita avanzar e invertir. Los bogotanos demandan soluciones efectivas, pero ello no es dable a cualquier costo. No podemos poner en riesgo el futuro de la ciudad por darle gusto al gobernante. Nuestra postura como partido siempre ha sido de carácter constructivo frente a la administración distrital, buscando elevar con nuestras observaciones la calidad de las propuestas en aras de mayor beneficio para los bogotanos y la ciudad. No obstante, por lo general, la reacción de la administración frente a los diversos cuestionamientos ha sido la de ver enemigos. La bancada del Partido Liberal buscará dentro del seno de la corporación las soluciones más pertinentes, convenientes, oportunas y procedentes para la ciudad. Eso fue lo que dijimos en el momento en que, mediante una declaración mayoritaria de la bancada del Partido Liberal, fijamos los criterios técnicos, jurídicos y financieros por los cuales no estamos de acuerdo con el cupo. Ahora, aunado a lo anterior, se pudo conocer durante el transcurso de las discusiones en el seno de la corporación argumentos, en mi opinión, adicionales provenientes de la Contraloría de Bogotá, de la Veeduría Distrital y otros colegas que, en vez de debilitar las razones antes expuestas, terminan fortaleciéndolas, con lo cual nuestra postura personal se mantiene incólume y coherente. En efecto, al requerir mediante derecho de petición, esto es nuevo, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Contraloría de Bogotá, certificación sobre el grado de ejecución del cupo de endeudamiento aprobado mediante acuerdo 458 del 2010, se concluye que los mismos siguen disponibles y no han sido ejecutados a la fecha. Veamos.
En comunicación suscrita por la directora distrital de Crédito Público, radicado número tal, señala con relación al cupo de endeudamiento aprobado mediante el Acuerdo 458 del 2010 lo siguiente, que dice, ante un derecho de petición que le vea a la señora secretaria, al señor secretario de Hacienda. Acusamos recibo de la comunicación del asunto, en la cual nos solicita certificar y justificar el saldo disponible del cupo de endeudamiento global para la Administración Central y los establecimientos públicos del Distrito Capital, que fue autorizado por el Acuerdo 458 del 2010 del Consejo por la suma de 1.2 billones de pesos. Al respecto es necesario, dice la directora, aclarar que el Acuerdo 458 que cita dispuso en su artículo segundo que el total del cupo que autorizaba se destinarían 400.000 millones a proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor. Y en su artículo tercero dispuso que el saldo de ese cupo, 800.000 millones, se destinaría para la construcción de las obras de infraestructura de la primera línea de metro de Bogotá, indicando además que las operaciones de crédito público respectivas se deberían realizar a partir del año 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 y el decreto 390, previo cumplimiento de los requisitos señalados por el COMPES y el CONFI. Arregló seguido, en el parágrafo único de ese artículo determinó que una vez cumplidos los requisitos señalados, la Administración Distrital debería presentar al Consejo los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se incorporarían esos recursos al presupuesto distrital. Así, en cumplimiento de este artículo, la Administración presentó el proyecto de acuerdo 091 del 2012, por el cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto anual de rentas, ingresos y de gastos e inversiones del Distrito Capital para la vigencia fiscal entre el 1 de enero y el diciembre del 2012. Con lo cual la Administración sometía a consideración y aprobación del Consejo de Bogotá la incorporación del presupuesto de los recursos del crédito aprobados en la vigencia del 2010 para el proyecto Metro Bogotá por la suma de 800.000 millones de pesos para el 2012. Una vez realizados, dice la Administración, los debates en el mes de noviembre del 2012, fue aprobado en sesión plenaria del Consejo el mencionado proyecto de acuerdo, el cual, con base en el derecho legal previsto en el artículo 23 del 1421, fue objetado por el alcalde mayor por inconveniencia. Dicha objeción fue aceptada por el Consejo en sesión llevada a cabo el día 13 de febrero de 2013, procediendo así a archivarse el proyecto según lo establecido en el reglamento interno del Consejo contenido en el Acuerdo 348 del 2008. Consecuente con lo anterior, esto es archivado el proyecto de acuerdo y esperada la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor, los recursos del crédito por los 800.000 millones para las obras del metro que estaban autorizados por el Acuerdo 458 no se pudieron incorporar al presupuesto distrital, dice la Administración. En razón a lo anterior, sigue diciendo la Administración, la Secretaría Distrital de Hacienda procedió a excluirlos de las certificaciones de saldos vigentes e incorporar esa suma en los nuevos proyectos de cupo de endeudamiento que hacia el futuro se presentarán. Así la afectación del cupo de endeudamiento otorgado mediante el acuerdo solamente incluye recursos por 400.000 millones. Con posterioridad, el secretario de Hacienda, mediante oficio del 15 de julio del 2013, dio respuesta de la siguiente manera. El acuerdo 458, abro comillas, el acuerdo 458 del 2010 dispuso en el artículo segundo que del total del cupo que autorizaba se destinarían 400.000 millones a proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor, y que en su artículo tercero dispuso que el saldo de ese cupo por 800.000 millones se destinaría para la construcción de las obras de infraestructura de la primera línea de Metro Bogotá, indicando además que las operaciones de crédito público respectivas se deberían realizar a partir del 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del decreto 390, previo cumplimiento de los requisitos señalados por el COMPES y el CONFI. Explicando lo anterior del monto total aprobado en el acuerdo 458, los 800.000 millones destinados a la construcción de la primera línea del metro nunca fueron comprometidos o agotados presupuestalmente. En cuanto a los 400.000 millones adicionales, dichos recursos fueron apropiados presupuestalmente de la siguiente manera: 375.857 en la vigencia del 2011 y la diferencia 24.143 en la vigencia del 2012, según el siguiente detalle por sectores. En cuanto a la contratación de esos recursos, dice la Secretaría de Hacienda, actuando bajo lo dispuesto en el artículo 13 del 714 del 96, ha propendido por utilizar la unidad de caja, óigase bien, ha propendido por utilizar la unidad de caja, con lo cual el recaudo de todas las rentas y recursos de capital
servirán para atender el pago de las apropiaciones presupuestales autorizadas en el presupuesto anual del Distrito Capital. Adicionalmente, en aras de una adecuada planeación financiera y de la minimización del costo financiero de la ciudad, la contratación de recursos del crédito solo se ha llevado a cabo cuando las necesidades de caja del distrito así lo indiquen. Ahora, ¿qué dijo la Contraloría de Bogotá también frente a un derecho de petición de la suscrita frente a este tema? La pregunta primera que le dice al señor Contralor, primero, ¿qué operaciones de crédito público interno o externo u operaciones similares efectuó la Administración Distrital con cargo al cupo de endeudamiento global autorizado por el Consejo de Bogotá mediante Acuerdo 458 del 2010 por 1.2 billones de pesos? Responde el señor Contralor del Distrito. A la fecha, óigase bien, honorables concejales, y desde el momento de expedición del Acuerdo 458 del 2010, este ente de control no ha recibido solicitud de registros de crédito interno o externo u operaciones similares con cargo al cupo de endeudamiento aprobado, lo que indicaría que la Administración no ha efectuado operaciones de crédito público que afecten el cupo de endeudamiento aprobado por el acuerdo en referencia. Visto los antecedentes anteriores, dice la Contraloría, la respuesta concreta a los interrogantes contenidos en la pregunta 3 en su derecho de petición lo podríamos resumir así, dice textualmente la Contraloría de Bogotá: el cupo de endeudamiento global autorizado mediante Acuerdo 458 del 2010 por la suma de 1.2 billones de pesos a la fecha y según el reporte con corte a mayo 31 del 2013, realizó la Secretaría de Hacienda a este ente de control, presenta un saldo por ejecutar, óigase bien, de 400.000 millones de pesos, en razón a que los 800.000 millones destinados para la construcción de las obras de infraestructura de la primera línea de metro fueron retirados por la Administración del saldo del cupo por las razones que la misma Administración expuso y que se plasman en este escrito. Respecto a los 400.000 millones a los que hace referencia el artículo de segundo del Acuerdo 458 del 2010 y que se destinarían para la financiación de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, la Secretaría Distrital de Hacienda continúa reportándolos como saldo disponible. Escúchese muy bien, honorables concejales, la misma Contraloría, ente de control, certifica como saldo disponible lo de los 400.000 millones. Por último, vale la pena acotar que respecto de los 800.000 millones aprobados mediante Acuerdo 458 y retirados por la Administración de su saldo de cupo por su no incorporación en el presupuesto del 2012, criterio que en este caso sí no comparto, lo que se evidencia al revisar el texto del proyecto de Acuerdo 117 del 2013 es que se están reviviendo para ser utilizados a partir del 2015, según lo establece el artículo segundo de dicho proyecto de acuerdo. Muy bien, aquí termina textualmente lo que dijo la Contraloría, no lo está diciendo María Victoria Vargas, sino ante una inquietud, ante un derecho de petición que formulé a la Contraloría de Bogotá, que es el ente de control, donde dice que esos recursos no están ejecutados. Como bien puede concluirse, honorables concejales, al revisar estas respuestas, es claro que el señor presidente, señora presidenta, si usted ordena un poco de silencio. Como bien puede concluirse, honorables concejales, al revisar estas respuestas, es claro que el Consejo de Bogotá, en caso de aprobar el proyecto de Acuerdo 117 del 2013, y tal como viene de comisión, le estaría otorgando realmente a la Administración Distrital una disponibilidad de endeudamiento total de 4.2 billones de pesos así, 1.2 billones correspondientes al Acuerdo 458 del 2010, que siguen disponibles, lo dice la Contraloría de Bogotá, y no han sido ejecutados a la fecha, y 3.3 billones provenientes del proyecto en discusión. En este sentido, además de ser una cuantía jamás aprobada para la ciudad, que puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del distrito, existe el agravante que la actual administración ha demostrado con creces su falta de idoneidad y capacidad institucional para garantizar la eficiencia, la economía, la moralidad, la celeridad, la imparcialidad y publicidad en la planeación y ejecución de los recursos públicos,
No lo digo solamente yo, lo dicen los organismos de control, lo dice la veeduría distrital, principios que son rectores de la función administrativa que han brillado por su ausencia en muchos de los procesos de toma de decisión durante la gestión del alcalde Petro. Al respecto, la veeduría distrital en su informe denominado Ejecución Presupuestal a junio 30 del 2013, gastos de inversión directa, radicado el 22 de julio pasado, en la cual presenta los resultados de la Administración Central y de las empresas industriales y comerciales, comparándolos con la vigencia si me permite, un momento, van 15 minutos de la bancada del Partido Liberal, y le pedimos a la policía, por favor, abrir las barras para que puedan entrar las personas que se encuentran en la parte de afuera. Puede continuar. Sí, gracias, presidenta, pero en un proyecto tan importante de 4.3 billones de pesos, espero que no se le limite el tiempo a los voceros de las bancadas ni a los concejales de la ciudad. Al respecto, la veeduría distrital en su informe denominado Ejecución Presupuestal a junio 30 del 2013, gastos de inversión directa, radicado el 22 de julio pasado, en el cual presenta los resultados de la Administración Central y las empresas industriales y comerciales, comparándolos con la vigencia anterior, concluyó que, conclusiones, al comparar los porcentajes de compromisos y autorización de giro con los ejecutados a la misma fecha de corte durante el 2012, tanto la Administración Central como los establecimientos públicos registran menores ejecuciones. Ver el cuadro 8, solo las empresas industriales y comerciales reportan una mejoría del 46.71% al 62.39% en la ejecución de compromisos y el 2.99% al 18.78% en la autorización de giros. En consecuencia de llegar a aprobarse dicha iniciativa, se generaría para la ciudad la circunstancia de tener el más alto cupo de endeudamiento jamás aprobado en manos de una administración sin capacidad de planeación ni ejecución, lo cual permite prever el riesgo que se generaría para la sostenibilidad financiera de Bogotá. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la iniciativa presenta serias inconsistencias, pues el artículo 63 del Acuerdo 24 del 95, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capital, que regula lo relacionado con los nuevos cupos de endeudamiento, señala al respecto que, artículo 63 del cupo de endeudamiento, el Consejo, de acuerdo con las disposiciones legales constitucionales vigentes, autorizará el cupo de endeudamiento del distrito y de sus entidades descentralizadas mediante la fijación para aquel y de cada una de estas de un monto global que constituye su capacidad máxima de endeudamiento. Dentro de dicho cupo, el distrito y sus entidades descentralizadas podrán recelebrar los respectivos contratos de empréstito, emitir los bonos de deuda pública que hubiere lugar cuando se agote, óigase bien, el cupo autorizado por el alcalde mayor mediante la presentación del respectivo proyecto de acuerdo, se solicitará la fijación de uno nuevo para el distrito a las diferentes entidades descentralizadas. Ya vimos cómo la Contraloría de Bogotá dijo que hay 1.2 billones de pesos del cupo aprobado por este Consejo de la Administración de Samuel Moreno que no ha sido ejecutado. Según lo dispuesto en la citada norma, la condición para requerir un nuevo cupo de endeudamiento es el de haber agotado el cupo autorizado con anterioridad, situación que para el caso en estudio claramente no se cumple, pues tal como lo certifica la Contraloría de Bogotá y se deriva de las sofisticadas respuestas de la Secretaría de Hacienda, los 1.2 billones correspondientes al Acuerdo 458 del 2010 siguen disponibles y no han sido ejecutados a la fecha. El segundo argumento versa sobre lo que yo denominaría la confianza, pues una administración que acude permanentemente al sofisma para sustentar sus argumentos posee la fuerza de un merengue para sostenerlos. Quiero ilustrar la dimensión y magnitud de las consecuencias que podría traer para la ciudad el otorgarle a esta administración una capacidad de endeudamiento por 4.2 billones de pesos, ya no solo por su incapacidad demostrada para planear y ejecutar con transparencia, eficiencia y eficacia los recursos públicos apropiados para la gestión pública de las entidades distritales, que ha sido lamentable, como bien lo indican los informes de los organismos de control, razón de suyo suficiente, sino además por la falta de confianza que generan las acciones desplegadas por la administración a lo largo de casi 2 años,
pues en ella se advierten de plano evidentes contradicciones, rectificaciones, pero sobre todo un claro irrespeto por el Estado social de derecho y de sus instituciones. Tan solo recordemos la manera improvisada, arbitraria e ilegal como la administración distrital decidió poner en marcha el nuevo esquema de aseo, la cual, sin sonrojarse, modificó unilateralmente el objeto social de la empresa Acueducto, desconociendo con ello de facto una competencia exclusiva de esta corporación. Igual proceder ha evidenciado con la expedición del pasado 26 de agosto del decreto 364 del 2013, a través del cual modificó el POD, hecho que corrobora una conducta persistente de desconocer nuestro ordenamiento constitucional vigente. En efecto, estos dos temas referidos anteriormente no pueden interpretarse como meros hechos aislados, sino como la evidencia de una línea de conducta consistente de la administración encaminada a desconocer las competencias y funciones públicas de diferentes órganos públicos con tal de materializar sus propósitos inmediatos a costa de lo que sea, así sea del propio Estado de Derecho. Justo en este momento, cuando se debate la aprobación del cupo de endeudamiento, la ciudadanía, ni los medios de comunicación, ni los mercados financieros han dimensionado, tal vez por desconocimiento, los alcances de tales actitudes de evadir los procedimientos legales vigentes por parte de esta administración. En efecto, óigase bien lo que sigue a continuación. Desde la llegada de la administración Petro, se adoptó por parte del representante legal de la ETB la postura de autosustraerse del control político a cargo del Consejo de Bogotá, bajo el falaz argumento que tanto por vía jurisprudencial como legal se había modificado la naturaleza jurídica de la ETB al punto tal de abrogarse una especie de fuero especial que le facultaba eludir cualquier tipo de responsabilidad y obligación frente a los trámites previstos en el Cabildo Distrital, llegando al extremo no solo de evadir las citaciones de la corporación, como lo sabemos todos los concejales, sino de omitir deliberadamente tramitar ante el Cabildo la autorización necesaria para poder gestionar el cupo de endeudamiento por $600 millones, conforme lo exige el numeral 17 del artículo 12 del decreto ley 1421. Lamentablemente para la ETB y los intereses de su presidente, tanto, óigase bien, honorables concejales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencias proferidas por la sección primera, ante recurso de insistencia interpuesto por quien habla, María Victoria Vargas Silva, así como el Consejo de Estado, en dos fallos de tutela sobre el mismo tema, ha derrumbado los falaces argumentos de la ETB, concediéndome la razón, en el sentido de que la ETB lo dice claramente, concejal Argote, concejal Celio y muchos de los colegas que han dejado sus constancias de no compartir los argumentos expresados en su momento por el presidente de la ETB, pues debo decirles que el Consejo de Estado, concediéndome la razón en el sentido de que la ETB, lo dice textualmente, es sujeto de control político y que por ende está obligada no solo a atender los requerimientos del Consejo de Bogotá, sino a cumplir con los trámites previstos en el Estatuto Orgánico de Bogotá, entre ellos la solicitud de autorización de cupo de endeudamiento. En este último caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de primera instancia del 11 de abril del 2013, al resolver la acción de cumplimiento impetrada por el honorable concejal Orlando Parada, le ordenó a la ETB dar cabal cumplimiento al numeral 17 del artículo 12 del decreto 1421 frente al cupo de endeudamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la concejal María Victoria Vargas trae a colación el tema de la ETB con la discusión de este cupo de endeudamiento? Señora Presidenta o señor Presidente, por favor, se hace en silencio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo trae ahora? Pues sencillo, porque si aún no lo han apreciado, de aprobarse hoy esta iniciativa con cargo a la administración de Petro, en el lapso de menos de 2 años, la ciudad y sus entidades se habrían endeudado en cerca de 5.3 billones de pesos discriminados de la siguiente manera: 4.2 billones de pesos del cupo que hoy debatimos, 1.16 billones de pesos correspondientes al endeudamiento de la ETB por $600 millones efectuado de manera ilegal sin la aprobación de esta corporación,
y la pregunta siguiente es: ¿qué confianza puede depositar el Consejo y la ciudad a una administración en la cual sus principales proyectos banderas, basuras, por endeudamiento ETB, se han tramitado por la puerta de atrás? Imaginen, señor presidente, por favor, concejal, que yo me he tomado la tarea. Concejal, vamos a pedir por favor silencio. Silencio, por favor. Vamos a rogarle el favor a los asesores que se encuentran a este costado, aquí, y a las personas que se encuentran en la parte de atrás, guardar silencio. Sí, señor presidente, yo me he tomado con mi equipo de asesores en el Consejo hacer un estudio muy juicioso sobre este tema, sin nada de politiquería, sino con argumentos serios, jurídicos, técnicos y fundamentados con sentencias del Consejo de Estado y de los tribunales. Y la pregunta siguiente es: ¿qué confianza puede depositar el Consejo y la ciudad en una administración en la cual sus principales proyectos bandera, basuras, por endeudamiento ETB, se han tramitado por la puerta de atrás? Imaginan ustedes entonces cómo se comprometerán, cómo se adjudicarán y ejecutarán los recursos del cupo de endeudamiento para las obras de movilidad que las necesita Bogotá. Sin duda alguna también por la puerta de atrás, sin estudios ni diseños, sin valoraciones financieras, sin adecuados y acertados análisis jurídicos. Es decir, ¿es esto realmente serio? ¿Podemos confiar en la efectividad de esta administración para planear y ejecutar adecuadamente estos recursos? Como bien se puede concluir, no es dable confiar en las acciones de la administración distrital, menos cuando ellas comportan la posibilidad de comprometer cuantiosos recursos del patrimonio público, pues los hechos nos demuestran que en la mayoría de las ocasiones unas son las justificaciones técnicas y jurídicas de cara a los ciudadanos y el Consejo, y otras muy distintas las ejecuciones. Ya termino, señor presidente. Si así nomás nos hemos podido observar y padecer las consecuencias de decisiones en temas como el de basuras, empresas de teléfonos de como Bogotá o de telecomunicaciones, el POD, imaginen ustedes por un instante qué podría pasar con la ejecución de 4.2 billones de pesos. Aprobar este cupo de endeudamiento es tanto como dar un salto al vacío sin protección alguna, es decir, un suicidio colectivo. Esta es una constancia que radico aquí en la comisión, como estoy acostumbrada, como fijo mis posiciones, debidamente sustentadas, no politiqueras, sino después de un estudio muy serio que he hecho sobre este tema del cupo de endeudamiento, donde está demostrado que en ejercicio del derecho de petición elevé consultas tanto a la Contraloría de Bogotá, que es el organismo de control, como a la Secretaría de Hacienda, y ellos mismos sostienen que esto no se ha ejecutado. Y tan no se ha ejecutado, aunque el señor secretario de Hacienda aquí nos decía que como no se incorporaron, esto se archivó, tan no se ha archivado que en este texto de este proyecto de acuerdo que someten hoy al segundo debate al Consejo de la Ciudad, dice que se modifica ese acuerdo 458 en los 800.000 millones. Entonces no está como tan archivado cuando le están dando vigencia. Por todas esas razones, a título personal, mi voto será negativo a esta iniciativa y reafirmando que como nosotros somos liberales, y esta es una posición liberal, permitir el libre examen y el disenso a pesar de tener las mayorías dentro de la bancada. Ante la solicitud de dos honorables concejales, unánimemente decidimos que en libertad la gente votara libremente. Con eso queda muy clara nuestra posición. No nos oponemos a que el Consejo tome una decisión sobre este proyecto de acuerdo. Cada quien en su leal saber y entender tomará la posición que considere desde el punto de vista político, técnico, jurídico, lo que quieran frente a esta iniciativa, pero por lo pronto esta es mi posición frente al segundo debate que se le va a dar a este proyecto. Mi voto será negativo. Muchas gracias, señor presidente y honorables concejales. Señor secretario, sírvase de dejar constancia a los concejales que se han registrado. Con gusto, presidente, me permito dejar la constancia, el ingreso y registro de los siguientes concejales: Juan Carlos Flores Arcila, Miguel Uribe Turbay, Germán Augusto García Zazipa, Eduardo Aníbal Arias Rubio, Diana Alejandra Rodríguez Cortés, William César Moreno Romero, Andrés Camacho Casado, Jorge Ernesto Salamanca Cortés, Carlos Vicente Ruz Rengifo y Severo Antonio Correa Valencia. Y me permito dejar la constancia de las excusas presentadas por los concejales Jorge Durán Silva,
y Venus Albeiro Silva Gómez, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra concejal Miguel Uribe.